Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio Córdoba Reyes y yo les voy a hablar acerca de la guerra sucia en México. Para empezar a abordar este tema, quiero definir qué fue la guerra sucia. La guerra sucia fue un conflicto encabezado principalmente por el gobierno, en donde se mandaban a militares y policías hacia manifestaciones con el objetivo de reprimirlas y eliminarlas. Estas manifestaciones, por lo general, se oponían a políticas e ideales del gobierno. Esta guerra sucia ocurrió entre los años 60 y 80, aunque muchos historiadores aseguran que inició muchísimo antes, en la década de los 50. En esta década se consumó un fraude electoral, entonces el general Enrique Guzmán buscó una revolución y para derrocar al régimen priista. Otro punto que es muy importante aclarar es de que esta guerra sucia fue ocultada. Y pues no muchos se enteraban de las situaciones debido a que el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, que era el que gobernaba en ese momento, silenciaba noticieros, eliminaban artículos y desaparecían a personas que trataban de divulgar esta información. Uno de los sucesos más importantes y que sucedieron en México y que es un claro ejemplo de esta guerra sucia, vaya, fue la masacre que sucedió en 1968 en el Estado de México, más en específico en Tlatelolco, donde un 2 de octubre un grupo de estudiantes, en especial estudiantes de la UNAM, se manifestaban en búsqueda de un cambio democrático. Ellos habían sufrido décadas con el mismo partido político y buscaban que el Partido Revolucionario Institucional se fuera. Bueno, también ellos consideraban que el PRI era un partido autoritario. Ellos también buscaban libertades civiles y políticas y menor desigualdad. Horas después de que ellos habían iniciado esta manifestación, fueron atacados por elementos del ejército mexicano y miembros de grupos de un grupo militar que se le conoce como el Batallón Olimpia, que bueno, como podrán ver tiene como logo la imagen que está a la derecha y que en pocas palabras fue un grupo de militares formados por el gobierno mexicano con el fin de vigilar, espiar, perseguir, hacer acciones de sabotaje, realizar retenciones e infiltrar el movimiento de Tlatelolco en específico. Días después del ataque del gobierno, el gobierno aseguró que estos ataques habían sido provocados por los mismos manifestantes y que ellos solamente se habían defendido, aunque en los años 2000 se publicó un documento en donde se aseguraba todo lo contrario y que los tiros habían sido mandados por el mismo gobierno. Poco tiempo después, la Dirección Federal de Seguridad aseguró y publicó que habían arrestado un total de 1.345 personas y hasta el día de hoy no se sabe con certeza cuántas personas han fallecido en este terrible masacre. Otro de los claros ejemplos y que literalmente fueron crímenes de Estado fue el asesinato de Rubén Jaramillo, ocurrido el 23 de mayo de 1962, en donde un grupo de pelotones encabezado por el comandante capitán José Martínez y apoyados por el jefe de Servicio de Seguridad Pública de Morelos, procedieron a rodear la casa del zapatista Rubén Jaramillo, el cual fue asesinado junto a su familia. Este zapatista fue importante debido a que fue el artífice del movimiento jaramillista, un movimiento social campesino activo entre los años 40 y 60. Y por último, otro incidente de la guerra sucia fue el caso Radilla. Rosendo Radilla fue un personaje muy conocido en el estado de Guerrero, por sus corridos principalmente, en los cuales trataba temas como luchas campesinas en Atoyacte Álvarez, y en estos temas se abordaban temas como la vigilancia de las madrinas, que las madrinas eran personas que daban información al ejército acerca de los partidos de la guerrilla o individuos que mostraban alguna relación con ella. El caso que marcó esta situación de guerra sucia ocurrió en un 25 de agosto de 1974, en donde un retén retuvo a Radilla en Atoyal de Álvarez, en la costa de Guerrero, y los policías al detenerlo se lo llevaron y desde entonces no se le ha vuelto a ver.
Este caso fue tan controversial que México fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde México confirmó que hubo un caso de agravio hacia los derechos humanos. Como pudimos notar en estas tres situaciones y ejemplos, la guerra sucia se conformó por desapariciones, extorsiones, espionaje, represiones y en general el abuso de poder y exterminio. A mí este tema me hace reflexionar, ya que si bien en México no sufrió un gran golpe de estado como los demás países latinoamericanos, todas las situaciones vividas en la guerra sucia fueron similares a las ocurridas en los golpes de estado. Y también me hace agradecer de que en la actualidad exista un poco más de libertad de expresión. Además, yo pienso que es importante hablar sobre estos temas, ya que conmemoras y recuerdas las memorias de estas personas que murieron a causa de esta guerra sucia. Muchas gracias.